Capítulo número 9. Al fin en casa. David abrió su boca para responder, pero justo en ese momento la camioneta se detuvo y se abrieron las puertas traseras. Una dama con una chaqueta blanca se metió para ayudar a David a sacar la silla de ruedas de Marcos de la camioneta. «Hola Marcos», dijo, «soy la doctora Marina. ¿Cómo estás?» «Bien», contestó Marcos. «Pero, ¿cómo está mi abuelo?» Ella miró hacia donde estaba David. «Parece que estará bien también». Marcos se sintió un poco mejor, pero estaba un poco confundido. «¿Y cómo sabía mi nombre?», le preguntó a la médica. «¿Cómo? ¿No lo sabes? Pero si eres famoso», contestó ella. «Yo escuché sobre la búsqueda de ustedes dos ayer en la radio. Todos te han estado buscando». Marcos sonrió y al levantar su cabeza vio a su papá y a su mamá del otro lado de las puertas de vidrio del hospital. Papá abrazaba a mamá, quien secaba sus ojos con un gran pañuelo blanco. Y luego de eso las cosas se pusieron borrosas para Marcos. Luces brillantes en sus ojos, chaquetas blancas, mamá con una sonrisa cubierta de lágrimas, olor a medicamentos, una cama dura y angosta recubierta con un papel blanco que hacía ruido cuando se movía. 3 horas más tarde, una enfermera llevó a Marcos en silla de ruedas hasta el auto. «Pero, ¿y dónde está el abuelo?», preguntó Marcos, girando su cuello para ver detrás de él. «Tenemos que esperar al abuelo». «El abuelo no vendrá a casa hoy», dijo el papá mientras levantaba a Marcos para ponerlo dentro del auto. «Tiene que quedarse para que los médicos puedan asegurarse de que está bien. Estará en casa en 1 o 2 días». «Pero, ¿tú estás seguro de que estará bien? No se morirá por nada, ¿verdad? ¿Verdad que no?» «¿Y de dónde sacaste esa idea?», respondió el papá mientras se ubicaba detrás del volante. «El abuelo estará bien, pero tú no comiste muy bien durante los últimos días, no tomaste mucha agua, eres joven y fuerte, pero no así el abuelo, y además no te olvides de que también tienes un brazo roto». Marcos estaba demasiado cansado para seguir pensando, así que apoyó su cabeza contra el respaldo del asiento y cerró sus ojos. Cuando se despertó, el auto estaba en la entrada de su casa y algo lamía su cara. Estiró su mano y sintió un cuerpo peludo y ondulado. «¡Coco!», exclamó, abrazando a su perro color chocolate en 2 tonalidades. Más tarde, después de un gran almuerzo, Marcos se acurrucó en la cama con una sonrisa en su cara y Coco a sus pies, y justo antes de quedarse dormido, susurró: «Gracias por hacer que nos rescataran, Jesús. Muchas, muchas gracias». Lo siguiente que escuchó Marcos fue la voz de su madre llamando. «Dormilón», dijo la mamá alegremente. «¿Vas a dormir todo el día hoy también?» Marcos abrió un ojo. Era de día. ¿Qué quieres decir? ¿Que ya es mañana?» «Sí, es mañana». La mamá sonrió. «Llamaron Diego y Marcelo y pronto estarán por aquí. ¿Qué te parece un baño y el desayuno?» Cuando Diego y Marcelo llegaron, querían saber todo sobre el accidente y cómo era el fondo del cañón, pero Marcos también tenía sus propias preguntas. «¿Y cómo nos encontraron?», preguntó mirando a Diego. Entonces Diego le contó sobre la búsqueda y cómo él y Marcelo lo habían buscado y buscado. «¿Y tú también estabas allí, Marcelo?», preguntó Marcos sorprendido. «Pero por supuesto que estaba», dijo Diego. Marcelo sonrió. «¿Y quién piensas que escribió tus mensajes? Yo no podía hacerlo todo». Marcos interrumpió. Pero, ¿cómo volvieron tan pronto a la mañana siguiente?» «Es que nunca nos fuimos», dijo Marcelo suavemente. «¿Qué? ¿Que se quedaron toda la noche?» «Bueno», contestó Diego, «primero papá quería quedarse hasta que el helicóptero los encontrara. Él hablaba por radio con el piloto». Marcelo continuó la historia. «Y no podíamos simplemente irnos a casa y dejarte allí abajo, sencillamente no podíamos. Y por eso nos quedamos», dijo Diego, «y oramos por ustedes».
Marcelo volvió a hablar. ¿Te acuerdas cuando nos preguntábamos alguna vez si podríamos hacer algo real con el código Morse? Sí, dijo Marcos pensativamente. Estuve pensando mucho al respecto. 2 días más tarde, se encontraron nuevamente estos 3 amigos y trajeron sus transmisores de envases de plástico. Durante 1 hora practicaron el código Morse en la mesa de la cocina de los García. Me pregunto qué hora es, dijo Marcelo, estirando sus brazos en el aire. Pareciera que, tú sabes, detén tus caballos, dijo Diego sonriendo. ¿Y de qué están hablando, chicos?, preguntó Diego. Justo en ese momento la mamá de Marcos entró con una expresión perpleja en su cara. ¿Y cuál es el problema, mami?, preguntó Marcos. No creo que haya ningún problema, respondió lentamente, pero alguien del departamento de la policía acaba de llamar avisando que están viniendo para acá. Capítulo número 10. ¡Sorpresa! ¿El departamento de la policía? ¿Y qué quieren?, preguntó Marcos. Mientras hablaba, se abrió la puerta de adelante. Papi, ¿por qué llegas tan temprano a casa? El papá le guiñó el ojo a la mamá y apoyó su mochila en el piso. ¿Que no puede llegar uno a su propia casa en la mitad del día? Preguntó sonriente. La mamá solo miró al papá y levantó las cejas. Sonó el timbre de la puerta de entrada. El papá abrió la puerta e hizo una pequeña reverencia graciosa, mientras el resto de los compañeros de la escuela entraban a la sala, seguidos por la señora Marta. Marcos miró rápidamente a Diego y a Marcelo. Estaban susurrando entre sí y luego le sonrieron. ¡Bienvenido a casa!, gritaron todos. Y luego todos hablaron a la vez, cada uno tratando de ser escuchado. Coco corría en círculos ladrando. Luego una voz se escuchó por sobre las demás. ¿Podemos unirnos a la fiesta? Por un instante todos quedaron en silencio mirando a los 2 grandes hombres con uniformes de policía. Un hombre más pequeño, vestido con pantalones vaqueros, estaba detrás de ellos. Entonces Marcos lanzó una exclamación. ¡Señor Paredes! ¡David! ¡Qué bueno! Y luego se volvió hacia sus amigos de la escuela y les dijo orgullosamente: estos son los hombres que nos rescataron al abuelo y a mí. Y, señor Paredes, Diego y Marcelo son los que me encontraron, dijo señalándolo. Al principio no lo reconocí, señor Paredes, añadió Marcos. Sin su gorra roja. Hola, amigo, respondió. No puedo usar mi gorra roja con mi uniforme de gala, y esta visita es un asunto oficial. Mientras hablaba, miraba a su alrededor a los niños de la escuela que ahora estaban sentados en silencio mirando expectantes. El señor García pensó que a todos ustedes les gustaría estar aquí para esto. Ah, y también este señor, añadió señalando con la cabeza hacia el hombre en vaqueros con una cámara en la mano, que es un reportero de uno de los diarios del país. ¿Pero por qué?, preguntó la mamá de Marcos. Todavía estoy confundida. Ya verás, dijo el papá de Marcos con una sonrisa. Entonces el señor Paredes y David se pararon uno al lado del otro, derechos y altos, enfrente de Marcos. Se veían muy importantes. El reportero preparó su cámara. El señor Paredes sostenía un papel blanco inmaculado y oficial. Marcos García, dijo con su voz robusta y profunda, en virtud de tus acciones que resultaron en el encuentro y rescate tuyo y de tu abuelo, el Departamento de Policía te otorga el certificado al valor. Le entregó el certificado a Marcos mientras se disparaba el flash de la cámara y los niños lo aplaudían. Marcos sonrió complacido, sintió una cálida luz en su interior, vio que su mamá se secaba una lágrima de su mejilla. Y luego que los hombres se fueron, los niños se sentaron en silencio por unos momentos. Luego la señora Marta habló. Marcos, ¿tenías miedo al estar allí abajo en el cañón? Sí,
Marcos se estremeció al recordarlo. Yo sabía que los ángeles estaban allí, pero igual tenía miedo, especialmente en la primera noche, ¿saben? Continuó. Yo me quejé porque no podía caminar e ir a buscar ayuda. Oré y quería que Dios realizara un milagro. Hizo una pausa antes de hablar de nuevo. Creo que ahora entiendo mejor las cosas. Tengo que trabajar en aprender todo lo que pueda y Jesús me dirá cómo usar lo que aprendí. Diego sonrió y dijo, cuando estábamos practicando el código, nunca pensé que lo usarías para rescatarte a ti. Eso es, respondió Marcos. Vean, podemos confiar en que Jesús nos cuidará y nos mostrará cómo usar lo que sabemos para ayudar a otros y también a nosotros mismos, declaró con una sonrisa. Si aprendiste eso, Marcos, dijo la señora Marta, aprendiste algo que muchos adultos todavía no saben cómo utilizarlo. El papá estaba terminando de hablar por teléfono cuando la señora Marta dejó de hablar. Buenas noticias, Marcos. Ya puedo ir a buscar al abuelo y traerlo a casa, a tiempo para la cena de esta noche. Una vez más los chicos aplaudieron. El papá tomó su mochila y alzó su mano pidiendo silencio. Marcos García, dijo con una voz muy profunda. Los niños se rieron de su invitación al señor Paredes. Marcos García, repitió sonando ya más como él mismo. En virtud de su valor y pensamiento rápido, tu madre y yo quisiéramos darte algo que hará más placentero platicar el código Morse. Y buscó en su mochila y sacó un paquete pequeño, se lo alcanzó a Marcos. Sabemos que esperabas recibir el programa de computación del código Morse para Navidad, pero hemos decidido que podrías usarlo ahora. ¡Está buenísimo!, exclamó Marcos. Abrió el envoltorio y sostuvo la caja en alto. No sé para qué me usará Jesús la próxima vez, pero estaré listo. Y fin de la historia, pero no nos vamos a ir antes de explicar cómo fabricar un transmisor con un envase plástico. Y las cosas que tienes que comprar son un pulsador, un mini zumbador de 1,5 a 3 voltios, un portador o soporte para pilas AA o AAA y las pilas. Las cosas que tienes que buscar, porque son para reciclar, sería un envase plástico con su tapa y limpio. Instrucciones, dice así. Pídele a un mayor que te ayude a cortar un agujero de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en la tapa del envase. Número 2. Destornilla la pequeña tuerca de metal del pulsador. Pasa el pulsador a través del agujero y atornilla la tuerca otra vez en su lugar. Esto la mantendrá en su lugar. Asegúrate de que el botón rojo quede afuera de la tapa. 3. Fíjate que tanto el portador de las pilas como el zumbador tienen 2 cables. Uno negro y otro rojo. 4. Junta los 2 cables negros entre sí, torciéndolos. Asegúrate de que los cables pelados estén en contacto. 5. Junta un cable rojo a cada uno de los pequeños agujeros en las lengüetas metálicas en el fondo del pulsador. 6. Con cuidado pon la tapa y todas las cosas conectadas a ella sobre el envase y séllala. Aprieta el zumbador y ¡diviértete! Yo usé un tapabocados viejo para hacer algunos agujeros adicionales en la tapa para poder escuchar mejor el sonido. Eso es un datito adicional. Y bueno, y como última imagen les voy a dejar el código Morse. Del 1 al 9 más el 0. Y listo, hemos llegado al final de este hermoso libro, de este hermoso viaje, de esta bella historia. Ahora, si te gustó esta historia, compártela, déjame un me gusta y nos vemos en el próximo audiolibro. Chao, chao.